Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Cuando sale el sol. Yo soy Melanie y el día de hoy te voy a acompañar durante este ratito. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Yo estoy bastante choqueada, la verdad. He tenido un día rarito, no dormí ayer casi nada en la noche, me dormí a las 6 de la mañana, comí un sándwich a las 6 de la mañana mientras veía Friends y hoy me he teñido el pelo de negro. Creo que no estoy lo más estable que he estado nunca, por lo menos ayer y hoy, pero en general sigo teniendo esta buena racha que ya os había comentado. Y bueno, ya como habréis visto el título, el tema de hoy es la meditación. Quiero hablar aquí un poco acerca de todo, qué es la meditación, cómo empezar a meditar, cómo volver a meditar, mi experiencia. Quiero también desmentir mitos. Así que bueno, sentaros, poneros cómodos porque este episodio no sé cuánto va a durar, pero probablemente dure lo suyo, la verdad. Vale, en primer lugar quería desmentir ciertas cosas o ciertos mitos que hay alrededor de la meditación. Y esto, la verdad no pensaba hacerlo, pero me di cuenta que yo hace un año tenía todos estos mitos que me impedían iniciar cualquier práctica espiritual o lo que sea, y los tenía tan arraigados a mí que al final ni siquiera lo intentaba. Entonces, antes de empezar a explicar qué es la meditación, quiero empezar por los mitos de la meditación. Eso sí, lo único que pido es que tengáis la mente abierta a cualquier cosa que yo vaya a decir aquí, porque si no, de nada sirve que yo dé toda esta charla si al final seguís como con la mente súper cerrada a todo, ¿no? Entonces, bueno, empezamos. Mitos de la meditación que yo creo que existen. Lo primero, tienes que alcanzar un estado zen para meditar. No es así. Algunos días te concentrarás más y otros menos, pero sobre todo al inicio puede que te sea muy difícil concentrarte y es normal porque tu mente y tu cuerpo no está acostumbrado a permanecer quieto y en silencio. Entonces es complicado y por eso lo recomendable o lo que yo recomendaría sería empezar con poco. 5 minutos a lo mejor puede ser suficiente para empezar y para construir poco a poco el hábito de meditar. Lo segundo, tienes que durar mucho tiempo meditando. No es necesario, ya como bien he dicho hace rato, sobre todo al inicio. No te puedes obligar tampoco a ti mismo a hacer 30 minutos nada más empezar porque si no lo vas a acabar odiando. Es mucho mejor eso, hacer 5 minutos cada día, pero concentrarte a la hora de hacerlo y poner toda tu atención en que esos 5 minutos sean productivos para ti, en el sentido de que puedas obtener algo de esa práctica. El otro mito que existe es aburrido. A ver, esto depende del tipo de meditación que hagas, depende del tipo de persona que haga en esa meditación, si es que es una meditación guiada, depende de la música de fondo que le pongan y de las frases que estén usando. Yo muchas veces he hecho meditaciones que no me terminan de convencer y eso no quiere decir que no me gusta meditar, simplemente quiere decir que esa meditación en concreto no me gustaba. Bueno chicos, ahora sí procedemos a ¿qué es la meditación? La meditación, para mí, es una práctica mediante la cual se pretende ralentizar o calmar el flujo de los pensamientos a través de la respiración, visualizaciones que la mayoría de las veces transmiten paz, afirmaciones, etc. Busqué en internet otra definición de qué es la meditación y encontré esta que me gustó mucho. Es una práctica de autocontrol destinada a regular el cuerpo y la mente hacia un estado de relajación profunda. Cuando dicen relajación profunda no se refieren a tener la mente en blanco, ¿ok? Esto que quede muy claro, tener la mente en blanco es súper complicado y si empezamos con esa idea a la hora de meditar no va a salir nada, pero nada, porque es súper complicado tener la mente en blanco. Incluso la gente que tiene ya un montón de tiempo practicando la meditación, le cuesta, ¿no? Entonces, digo relajación profunda me refiero a un momento en el que puedes observar tus pensamientos como un mero espectador, pero sin identificarte con ellos y sin que te definan como persona. Esto es básicamente lo que pretende la meditación. Haber explicado qué es la meditación y todo esto, desmintiendo mitos y qué es la meditación. Ahora sí, lo que a todos nos interesa aquí, ¿cómo empezar a meditar? Bueno chicos, yo he hecho como una serie de tips para empezar a meditar y bueno, depende de cada persona, pues esto le servirá o no, pero en mi experiencia esto es lo que os recomendaría. Lo primero sería elegir el momento adecuado del día. Yo creo que es muy importante saber a qué hora puede estar tu mente más receptiva a los estímulos que vaya a tener a la hora de meditar. Me refiero, en mi caso ha sido normalmente en las mañanas. Yo en las mañanas, 5 minutos después de levantarme o así, pues me ponía a meditar un poco. Intentaba salir de la cama, quedarme sentada un rato y conectar con mi respiración poco a poco. Pero para otras personas quizás puede ser antes de dormir. La verdad, por lo que estuve investigando, no recomiendan mucho que sea durante la tarde, porque ya en la tarde nuestra mente ha empezado con el día y ya está más activa.
pero aún así si sientes que en la tarde puedes obtener esta relajación, pues inténtalo. El punto es que encuentres el momento adecuado del día para poder empezar a meditar. Lo segundo que yo diría sería encontrar un lugar cómodo. ¿A qué me refiero con esto? Puede que la cama sea muy cómoda para ti, pero si en la cama te acabas quedando dormido mientras meditas, y lo digo porque esto es algo que a una amiga le pasaba, spoiler, la amiga soy yo, bueno, digo que si en la cama sientes que al meditar te vas a quedar dormido, ni lo intentes en la cama, directamente no, levántate, siéntate en el suelo, pon un cojín, lo que sea, pero en la cama no, y menos si es recién levantado. Yo creo que hay formas de hacerlo en la cama, pero tienes que ser cuidadoso con cómo lo haces, me refiero. Yo lo he hecho en la cama alguna vez, sentada, y si es recién levantada, como en las mañanas suele hacer frío, lo que hago es quitarme la manta y hacer como que, vale, no voy a coger la manta, no voy a volver a meterme en la cama, etcétera, etcétera, para que mi cerebro se active y pueda empezar a meditar como tal. Vale, lo tercero sería busca a tus profesores. Y esto parece que estoy hablando aquí de que tenéis que pagar a alguien para que os haga clases de meditación. No, para nada. Me refiero a encontrar gente con la que puedas conectar a la hora de hacer meditaciones guiadas. Creo que si bien la meditación puede ser algo que puede ayudar a un montón de gente, no necesariamente todos los profesores de meditación te van a ayudar, ni todos son lo mejor del mundo, ni todos son perfectos. Entonces, lo ideal es ir poco a poco, tanteo terreno, viendo qué me gusta, qué no me gusta, y esto se hace a base de investigar. Hay un montón de canales en YouTube que luego al final de este episodio daré todas las recomendaciones que tengo para vosotros. Y sí, también hay una aplicación que se llama Insight Timer, que esta la descubrí yo hace un año y no recuerdo muy bien ni por qué la descubrí. Esta aplicación me ha ayudado a mí un montón, de verdad, no lo puedo asegurar. Es una aplicación que es exclusivamente para meditar, pero tiene meditaciones de todo tipo, desde meditaciones para la mañana, de meditaciones para amor propio, meditaciones para dejar ir personas, para sanar traumas, que también es otro tema y del que podría ser un episodio entero, pero bueno, hoy no es el día de ese. En fin, que esta aplicación es súper completa, es gratuita realmente, tiene algunos cursos que son pagos, pero yo no he hecho ningún curso porque son pagos. Entonces nada, yo simplemente recomiendo la aplicación como una forma de entrar a la meditación poco a poco. Y me gusta mucho que tienen como este filtro a la hora de buscar la meditación que quieres. Entonces, por ejemplo, puedes poner con voces femeninas, con ruido de fondo, no sé qué. Aparte, esta aplicación es súper útil también para hacer respiraciones en momentos de ansiedad, etcétera. Pero bueno, que me voy mucho por la aplicación y no me están patrocinando ni siquiera como para hablar tanto de ella. En fin, entonces, como decía, busca a tus profesores que te puedan ayudar y con los que conectes para empezar a meditar. Lo otro sería hacerlo con una intención. Y esto lo puse pensando en que a veces quieres meditar simplemente por salir del paso, por hacerlo y ya está. Y cariño, no, si es así es que no vas a llegar a ningún lado. Yo creo que lo ideal es tener claro por qué quieres meditar, por qué quieres empezar a meditar. Porque quiero tener más paz interior, porque quiero tener más amor propio, quiero sanar ciertos traumas. Tener la intención muy clara va a hacer que sea más fácil el hecho de continuar meditando todos los días y convertirlo en un hábito al final, ¿no? Que es lo que se supone que se pretende, porque creo que para obtener los beneficios de la meditación, de los que luego hablaré más adelante, lo importante es convertirlo en un hábito que sea constante. Vale, lo otro que yo recomendaría aquí mucho es elegir el tipo de meditación que más te guste. Y con esto voy a dar inicio a los tipos de meditación que hay. Parece que lo más útil aquí es que explique esto de los tipos de meditación también, porque así dejo como una especie de pequeña guía y ya más adelante podéis investigar por vuestra cuenta, pero ya sabiendo más o menos de qué va cada cosa, ¿no? Entonces empiezo con los tipos de meditación. En primer lugar, está la meditación guiada. Esta meditación, digamos que es muy útil para principiantes porque tienes un profesor que te va explicando poco a poco cómo respirar, cómo poner tus manos, en qué centrar tu atención, etc. Esta meditación lo que pretende es trabajar ciertos aspectos de tu vida, como puede ser el perdón hacia otras personas, eliminar pensamientos limitantes, aumentar tu amor propio, etc. La otra meditación que tenemos es la meditación mindfulness. Esta meditación, como bien indica su nombre, ¿no? Lo que pretende es centrarse en el presente, o sea, estar aquí y ahora, conectarte con lo que estás viviendo y nada más que eso. Por lo tanto, necesitamos una atención plena. Normalmente esta meditación mindfulness propone hacer como ejercicios que se llaman de acostarse, recorrer tu cuerpo, pensar en el sitio en el que estás, etc. Por lo que viene dicho, porque es mantener tu atención en el presente, ¿no? La otra meditación que hay, que es la tercera meditación, sería meditación de enfoque en un solo punto, que esta meditación lo que pretende es elegir algún objeto y centrar tu atención en ello. Algún objeto, alguna forma,
a algún color y como sea tienes que centrar tu atención en eso. Se supone que este objeto va a ayudar a centrar tu atención y calmar tu mente. La cuarta, meditación con mantras. Esta lo que pretende es llegar a niveles más profundos de la conciencia. A ver, yo esta meditación con mantras la he probado, pero no me convence del todo, no es de mis favoritas y si eres principiante recomendaría más la meditación guiada o la meditación mindfulness, porque eso, con mantras, a menos que sea súper espiritual, es complicado que conectes con esa, ¿no? La otra sería meditación trascendental. De chakras también hay, meta o de amor bondadoso. La meditación meta o de amor bondadoso a mí me gusta muchísimo. Es una meditación que propone centrarte en el amor que tienes hacia ti mismo y hacia los demás. Y yo creo que al cultivar este amor es como tener un jardín, ¿no? Entonces lo vas regando poco a poco y al final te das cuenta de cómo va creciendo las flores y cómo obtienes sus frutos. Entonces esta meditación en concreto me parece súper, súper bonita para conectar y para darte cuenta de que al final todos somos uno en esta vida. Entonces, después de haber explicado cuáles son los tipos de meditación, espero que podáis encontrar el tipo de meditación que más os guste. Por otro lado, recomiendan tener un espacio. Esto, investigando sobre este tema, sobre la meditación, para poder hacer este episodio bien completo, muchos recomendaban tener tu propio espacio. ¿Y a qué se refieren con esto, Melanie? Bueno, pues recomendaban, yo que sé, poner una velita, encender un incienso, cosas así pequeñas, pero que a lo mejor te pueden ayudar más a conectar con ese momento y a disfrutarlo. Yo esto personalmente no lo he hecho. Sí soy de encender velas alguna que otra vez, pero nunca he intentado esto de tener un espacio seguro así como para meditar. Pero bueno, por si a alguien le funciona o esto le ayudaría más, pues ahí yo lo dejo también, ¿no? Y ya como tip extra, a la hora de meditar, como bien he dicho antes, es muy complicado centrarse 100% en la práctica. Entonces yo recomendaría aceptar los pensamientos que te vienen. ¿A qué me refiero con esto? Estás meditando y tu cabeza se va a esa fiesta que tuviste el viernes, que fue buenísima, a el chico que no te ha respondido en Instagram, a la ropa que te vas a poner hoy, etcétera, 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 porque es un no parar. Y en vez de bloquear estos pensamientos o decir, ya, no quiero pensar en esto, quiero centrarme solo en la meditación, lo que te recomiendo es dejar ir esos pensamientos y centrarte nada más en tu respiración. O sea, hacer una inhalación, una exhalación y volver a la hora y al presente, porque esa es la idea, ¿no? Ahora que ya he explicado cómo empezar a meditar, quiero hacer un inciso para hablar de cómo volver al hábito de meditar. En caso de que tuvieses tu época de meditar a full y lo hayas dejado, ¿cómo volver a meditar? Esta es una pregunta que me hizo mi mejor amiga y decidí ponerla aquí porque me pasó a mí y sé que le pasa a un montón de gente, entonces quiero dar también como este espacio para aquellas personas que ya saben cómo meditar pero han dejado el hábito por completo. En primer lugar, yo diría, no te obligues, no te fuerces. Cuanto más resistencia tú pongas a la hora de, perdón, más resistencia, no, más presión, tengo que hacerlo, tengo que meditar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tu cerebro más va a asociar la meditación a algo negativo. Entonces la idea no es obligarse. Lo segundo yo creo que sería pensar en cómo la meditación te ha ayudado en momentos anteriores de tu vida. Tener claro los beneficios de la meditación para ti a largo plazo. Esto va a hacer que te animes más a meditar. Yo, por ejemplo, en mi caso era que con la meditación lograba más estabilidad emocional. Yo soy una persona que tiene muchos altibajos emocionales. Cuando pasa algo en mi vida que no me espero, como que me descoloco un poco de la situación y a veces no sé sobrellevarlo. Entonces la meditación me ayuda a mantenerme más presente y a entender que no tengo que tomar las cosas de una forma tan personal. Eso, tener muy claro cuáles son los aspectos positivos que te deja la meditación o aquello que hayas aprendido gracias a la meditación. Lo tercero sería tomártelo con calma. Este es importante, pero importante. Esto es para ponerle un signo gigante de exclamación. ¿Y por qué digo esto? Porque si antes meditabas de forma constante y quieres volver, es probable que quieras volver y hacer 30 minutos de meditación diaria todos los días o 15 minutos. Cariño, esto sigue siendo demasiado. Tu cerebro ya había dejado el hábito como tal, entonces si quieres volver y retomar el hábito, lo mejor es empezar como al principio. 5 minutos al día, 10 minutos como mucho, estarían genial para poder retomar este hábito de meditar. Y bueno, sí, hacerlo a la hora del día, la que solías hacerlo antes, yo creo que también puede ayudar un poco, ¿no? Lo cuarto, yo diría es averiguar qué hace que tengas esa resistencia a meditar. Esto lo digo más que nada porque al meditar estás en silencio, estás quieto y es muy probable que tengas que enfrentarte a pensamientos que quizás te generen miedo o te generen ansiedad o te generen estrés, etc.
Entonces, yo creo que es importante hacer un poco de trabajo de introspección, ver qué tienes en tu mente que hace que te dé miedo enfrentarlo y a partir de ahí entender que no eres tu enemiga, no eres tus pensamientos, aunque tengas esos pensamientos, y que tarde o temprano vas a tener que enfrentarte a aquello que te da miedo, sea meditando o sea de otra forma. Entonces ya con intentar meditar, ya eres valiente por hacerlo, ¿no? Quiero que quede muy, muy claro, incluso ya empezando porque los que habéis escuchado este episodio, ya si vas por aquí, eres muy valiente por hacerlo, porque no cualquiera lo haría y no cualquiera está abierto a estos temas. Bueno, después de esto quiero hablar de una última cosa que como recomendación doy, y es cuando vuelvas a meditar, ten un cuadernito o un papel o donde sea en el que puedas anotar cómo te sientes después de meditar. Yo en mi caso la verdad uso es la aplicación, pero porque esta aplicación, la de Insight Timer, te pone la meditación y luego te deja valorarla. Y yo suelo valorarla y también te pregunta como por tu estado de ánimo después de meditar. Te pregunta por tu estado de ánimo antes de meditar y también por tu estado de ánimo después de meditar. Entonces esto a mí me ayuda un montón porque así me doy cuenta de que después de meditar estoy mejor que antes, y también con las reseñas que dejo a los profesores pues me doy cuenta, ¿no? Pero bueno, eso, que es recomendable tener un cuadernito, un papel donde puedas anotar cómo te sientes después de meditar, por si más adelante vuelves a dejarlo, pues tengas ese papelito y puedas retomar y decir, vale, para esto me ayudaba, para esto me servía, y así como que ir conectando poco a poco, ¿no? Creo que esos serían como mis pasos para volver al hábito de meditar. Cuando yo decía lo de averiguar por qué tienes esa resistencia a meditar, lo digo también porque en el momento en el que yo dejé de meditar, una cosa que me pasaba era que yo estaba en un periodo de mi vida en el que no quería enfrentarme a ningún tipo de pensamiento mío porque todos me generaban demasiada angustia, y esto puede pasar y esto es así, pero lo importante es no relacionarse con esos pensamientos, como bien he dicho, sino aprender a verlos desde fuera, verlos con una lupa, ver qué te conviene y ver realmente qué te beneficia a ti a largo plazo, ¿no? Aunque sé que esto puede ser complicado, pero en principio la meditación es también lo que pretende. Vale, chicos, después de haber explicado todo esto y haber dado varios pasos, primero para empezar a meditar y luego para volver al hábito de meditar, quiero hablar de los beneficios que trae meditar. Por si todo esto no te ha animado a empezar a meditar ya y a dejar este episodio y empezar a meditar, pero ya, pues yo voy a hablar de los beneficios. A ver, me he hecho como una especie de mapa mental en mi cabeza. Bueno, en mi cabeza no, en la hoja, pero luego en mi cabeza, pero lo he pasado a la hoja, en fin. Me he hecho este mapa mental en el que puse, básicamente nosotros tenemos una programación subconsciente. Si esta programación subconsciente pues tiene toda la información que nos han dado desde pequeños, o sea, el momento en el que estás en la barriga hasta ahora. Y pues tiene un montón de cosas, tanto miedos como cosas buenas, como traumas, etcétera. ¿Qué pasa? Que esta programación subconsciente puede tener información que a veces te está repercutiendo en la vida diaria y de la que no te das cuenta. Creo que a la hora de meditar podemos conseguir, a través de ciertas meditaciones para esto, reprogramación del subconsciente. O sea, podemos conseguir esa reprogramación del subconsciente y por lo tanto insertar afirmaciones o eliminar creencias. ¿Y esto a dónde nos lleva, Melanie? Porque todo esto me sale chino. Bueno, pues esto nos lleva a tener más amor propio. Porque ten en cuenta que al insertar afirmaciones de amor hacia ti mismo o a eliminar creencias limitantes que tienes sobre ti, sobre el mundo, sobre los demás, acabas consiguiendo más amor propio y también más confianza hacia el mundo que te rodea. Entonces creo que esto es un gran punto de la meditación. Por otro lado, creo que te ayuda a conocer muchísimo más de ti mismo. La meditación para mí se siente un poco como escribir. Son dos prácticas que amo. A la hora de escribir te enfrentas a tus pensamientos y con la meditación también. Y puedes darte cuenta de que al final esos pensamientos quedan ahí en ese sitio, pero que no te pertenecen, no tienes que adueñarte de ellos y no definen por completo quién eres, ¿no? Que eso lo he repetido hasta la saciedad en este audio. Lo otro que yo siento que ayuda a la meditación, otro de sus beneficios más importantes, es estar presente aquí en el ahora, disfrutar del momento que tienes, saborear el sitio en el que estás, el aroma que hay en ese lugar, la textura de las cosas, el color de los objetos, cómo son las formas que hay a tu alrededor, apreciar más a las personas. Creo que todo eso tiene que ver mucho con meditar, porque muchas veces, y sobre todo a día de hoy, estamos tan pendientes de todo lo que ocurre alrededor, del movimiento que hay en la vida, que es como súper rápido, vamos todos deprisa. Siempre es así, ¿no? Entonces, a la hora de meditar es bueno tener ese momento para ti, para estar presente, para estar aquí, para estar ahora y dar las gracias por ese momento que estás viviendo, ¿no? Por otro lado, creo que mejora cómo reaccionas ante eventos. Y yo esto ya lo dije hace rato, ¿no? Yo me he dado cuenta que hay días en los que no medito
y ese día casualmente me pasa algún imprevisto y ya estoy yo de mal humor, ya estoy yo queriendo verle el lado malo a todo o enfrascándome en esa negatividad horrible. Otro día en el que sí que medito, me doy cuenta de que estoy como mucho más activa a recibir cualquier información o bueno, pasó esto malo, pero da igual porque como que le doy menos vueltas a la situación y entiendo por qué están pasando las cosas sin venir a cuestionarme tanto porque a mí, porque al final pues es una mentalidad un poquito de victimista, ¿no? Y por otro lado, que no lo tengo que anotar en mi papel, en mi guión rarito que me he hecho, porque esto solo lo entiendo yo. Pero bueno, por otro lado, un aspecto muy positivo de la meditación para mí es que me ha ayudado un montón a la hora de dejar ir personas que ya no están en mi vida. No sé si alguien aquí habrá probado este tipo de meditación, pero hay meditaciones para sanar, para dejar ir personas que se han ido, para perdonar sus errores, para perdonarte a ti misma por haber aceptado ciertos comportamientos y yo creo que esto a mí me ha ayudado una barbaridad. No puedo explicar cuánto. A lo largo de este último año que yo he tenido he perdido un montón de amistades y si bien es verdad que por alguna otra razón se ha acabado, al final soy una persona a la que le cuesta un montón despegarse de la gente, sobre todo la gente con la que estoy muy encariñada. Entonces hacer meditaciones de este tipo me ha ayudado muchísimo a darme cuenta de que las personas tienen un principio y un fin en mi vida, que al final somos etapas y que vienen a enseñarnos cosas y es importante estar agradecida con estas personas, pero eso no quiere decir que tenga que aferrarme toda la vida a ello. Entonces eso también me ha ayudado un montón en la meditación. Ahora sí procedo a las recomendaciones que encontré. A canales de YouTube, estos son mis favoritos. Meditación 3, Jorge Benito, Gabriela Lichi, Anabel Otero, poco más. Creo que Yoga con Barú también me gusta mucho. Y sobre todo Anabel Otero, creo que es una persona que tiene una paz, o transmite una paz, hace yoga y hace meditación, pero me encanta mucho cómo lo hace y está muy bien orientado. Bueno chicos, estos son como mis profesores, por así decirlo, favoritos fuera de la aplicación esta, o sea, en YouTube como tal. Dentro de la aplicación que es Insight Timer, creo que subiré a Instagram alguna playlist de las que yo tengo, porque esta aplicación, lo mejor de todo es que te deja hacer playlists, entonces creo que subiré alguna de las playlists que tengo que más me haya ayudado, o para empezar a meditar o lo que sea, y la subiré con el link para que veas como mis profesores favoritos en esta aplicación. Y ya para acabar, no quiero que se acabe este episodio, de verdad lo estoy disfrutando un montón. Pero bueno, ya para acabar os voy a contar un poco mi experiencia meditando con una chica mística espiritual. Yo empecé a meditar el año pasado porque una amiga me pasó un curso que era de control mental o algo parecido por YouTube. Y yo empecé, la verdad, con pocas expectativas, sobre todo porque cada vídeo duraba como 5 minutos y tenía que hacerlo en la mañana. Entonces eso creo que me ayudó un montón y ya aparte de ahí como que fui desarrollando poco a poco el hábito de meditar. Y nada, todo esto que os he contado de los beneficios y tal, todo esto básicamente ha sido en base a mi experiencia de un año meditando. Lo he dejado en algún momento, pero luego al final lo acabo retomando porque me doy cuenta de que los beneficios en mí son muy buenos y a largo plazo es cuando los noto realmente. Entonces es una práctica que quiero mantener realmente mucho tiempo de mi vida. Y nada, pues quise hacer este episodio por si alguna persona está interesada en empezar a meditar, por si alguien ha dejado el hábito, quiere volver, etcétera, pero sobre todo por aquellas personas que quieren empezar pero no saben muy bien cómo, y también porque tenía muchas ganas de desmentir todos esos mitos y cosas que nos meten en la cabeza, pero que al final no son reales y que lo ideal sinceramente es practicarlo para comprender por ti mismo qué es cada cosa, ¿no? Y tratar así como todas esas cosas que tienes en la cabeza y armarte tu opinión propia y no en base a lo que has escuchado de otras personas, ¿no? Entonces, sí, después de haber hecho todo esto, obviamente os animo un montón a investigar sobre el tema, a empezar a meditar y todo esto. Creo que probablemente haga un episodio más adelante sobre manifestación, no sé cuándo lo haré, sobre manifestar más que nada, ¿no? Más que nada porque con esto que dije, la programación subconsciente y todo, siento que tiene que ver mucho también con manifestar. Siento que se relacionan un montón esas dos cosas, así que bueno, esto es un pequeño spoiler de algún próximo episodio que haré más adelante. Y bueno, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado, recuerda que puedes darle al botoncito de valoración en Spotify, dejarme algún comentario en Apple Podcast, me haría muchísima ilusión y soy abierta a cualquier sugerencia que tengáis. Un beso y adiós.